Compartir con ustedes el vínculo este de la... Ahí está. Bueno, como su nombre lo indica, ¿me escuchan bien, no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo, comenzamos. Como su nombre deducimos, su vocablo deriva de una combinación de dos palabras, o sea, dípteros, dip de dos, icteros alas, o sea, son dos, es un insecto, un orden, que se caracteriza por tener un par de alas, o sea, dos alas, y el segundo par de alas está atrofiado en forma de balancines. Estos balancines sirven para equilibrar el vuelo y para el momento del posamiento del insecto en una superficie fija, sirve para equilibrar ese vuelo y el descenso y posarse en forma equilibrada. En cuanto a todos los insectos que conforman este orden, su régimen va son muy polífanos, van desde los insectos que son hematófagos, como en el caso de Aedes, que ahora vamos a ver en qué familia las agrupamos. También se pueden alimentar de sustancias azucaradas, como néctares o jugos vegetales. Pueden ser fitófagos, o sea, ya sea sus estados larvales, más que todo, o también se pueden alimentar de sustancias frugívoras, o sea, de frutos. Tienen una característica que es su cabeza, o sea, su tagma cefálico, es muy desarrollado, muy ancho, y fundamentalmente ese ancho se debe a la presencia de ojos compuestos, multifacetados de una gran cantidad de omatirios, y específicamente también encontramos en estos ojos multifacetados unas zonas, como pueden ver acá en esta parte del ojo, que son microfacetados, que esos son lo que les permiten al insecto poder observar en una posición de 360 grados en insectos, o a veces quizá ustedes han tratado de acercar la mano a un díptero, a una mosca, y han visto cómo rápidamente se escapea la presencia de esas zonas microfacetadas que detectan el acercamiento de algún objeto por la parte de atrás de su cuerpo. Fundamentalmente pueden algunos insectos tener de 2 a 3 ocelos, y también podemos encontrar en la parte externa de su cuerpo en la presencia de pelos o quetas, y eso es fundamentalmente los utiliza el insecto para recabar información de los factores ambientales, ya sea por presencia de olores y estados de la humedad del ambiente. Como dijimos, bueno, tienen su segundo par de alas, está atrofiado en esta posición debajo del primer par de alas, y en ese caso los llamamos como balancines o halterios. Tienen, como todos los otros insectos, 3 pares de patas, y las alas son membranosas, y bueno, su aparato bucal ustedes ya lo han visto cuando vieron aparatos bucales. En el caso de que ha transformado la parte terminal de su aparato bucal, recibe el nombre de labelo, que es una pieza ancha, en la cual, conformando este labelo, notamos la presencia de pelos, que son los órganos por los cuales se produce la absorción de los jugos celulares a través de la capilaridad, en donde el líquido absorbe por esos pelos, y de esa manera es que el insecto se alimenta. Hay otros tipos de dípteros que tienen un aparato bucal en donde la parte terminal de su labelo, como en el caso de los tábanos o de los tabánidos, la parte terminal de su aparato bucal del labelo tiene la presencia de algunos dientes, y que su nutrición se realiza a través del desgarro de la superficie, ya sea de animales o de humanos, de la piel, y la absorción de la sangre que producen a través de la herida, que es la piel de los animales o de los humanos. O sea, esos tabánidos se alimentan de esa manera.
son insectos que pueden tener distintos tipos de antenas que van desde las filiformes hasta las geniculadas, como en el caso de mosca de los frutos. Y debido a esos distintos tipos de antenas que tienen estos insectos, es que se adoptó la diferenciación entre la división entre nematoceros y braquiaceros, o sea que eso es de acuerdo al tipo de antenas que tienen, en donde los nematoceros son los que tienen antenas filiformes y los braquiaceros son insectos con antenas alistadas. Su aparato bucal, como dijimos, va desde la presencia de los hematófagos, como en el caso de los adultos, de los mosquitos, que son picador suctor, pasando hasta los insectos que tienen chupador en esponja, como en el caso de la mosca doméstica, o de aparatos bucales masticadores, como en el caso de las larvas. En el caso de su tórax, como ellos son los portadores de las alas, son las partes del cuerpo del protórax y el mesotórax que están poco desarrollados, pero en el caso del mesotórax, que como es el que sostiene las alas, es una región muy musculosa por cuanto ellos son los que producen el desplazamiento, o sea, el movimiento de las alas, y esto produce el desplazamiento del insecto. En cuanto a sus alas, ya dijimos, el primer par de alas membranosas, el segundo está atrofiado en forma balancina o anterius. Su órgano, o sea, su abdomen termina en un oviscapto, que es lo que les permite realizar las colocaciones endófitas, o sea, ya sea dentro de sus huéspedes, en el caso de aquellos insectos que son controladores biológicos o controladores naturales, o en aquellos que son insectos plagas de cultivo, donde realizan las posturas dentro de los frutos, como en el caso de mosca de los frutos, como vamos a ver después a continuación. En cuanto a la forma de reproducción, pueden ser ya sea paidogénicos, ovíparos o vivíparos. O sea, son netamente en su ciclo, en su metamorfosis, son holometábolos. O sea, se pueden reproducir ya sea en forma sexual o a través de paidogénesis, en donde la paidogénesis es la reproducción de individuos en estados juveniles. Sí. ¿Sí? Bueno. Sus larvas, como dijimos, ya pueden desarrollarse dentro del fruto, como en el caso de moscas de los frutos, o también pueden desarrollarse sus larvas en estados acuáticos o terrestres. En el caso de los insectos que tienen sus larvas acuáticas, tenemos en el caso de los curícidos, como en el caso de Aedes, Anófeles, Culex, son los distintos géneros que conforman la familia de los curícidos, que son los mosquitos. Estas larvas son ápodas. Hoy ya veíamos cuando hablábamos de Liriomyza huidobrensis, que era una plaga de la horticultura, y ahí utilizábamos la presencia de esas patas, no, y en este caso la ausencia total de patas, o sea, son larvas ápodas, pero dentro de las larvas ápodas netamente eran del tipo vermiformes, cuyo aspecto era muy escoideo, blanquecino y sin pata, y que poseen dos ganchos o dos apéndices cefálicos, que son los que utilizan para poder desplazarse. Las pupas son ocultas, y de acuerdo a cómo se abren las pupas, o sea, para la emergencia del adulto, vamos a tener aquellos insectos cuya apertura es de la forma en lo que diferenciamos de la familia ortorrafos, y aquellos en lo que son ciclorrafos. Ortorrafos son los que abren la pupa en forma de T, y ciclorrafos los que abren la pupa en forma de una C, levantan esta tapa y emerge el adulto. O sea que de acuerdo a cómo hagan la diferencia, cómo hace la apertura de la pupa, es que ahí diferenciamos en las familias la división, entre ortorrafos y ciclorrafos. Acá tenemos una taxonomía, que es la que nos basamos nosotros para el momento de la preparación de la materia que se toma en el examen final. Vamos a ver que hay insectos en cuales algunos de ellos son plagas de los humanos, como en el caso de
de los géneros Aedes, Curis y Zorophora, en el caso de los culícidos. Tenemos algunos que son cecidómidos, que son moscas de cultivos también, como en el caso de la Contarina zoológica, y después dentro de los ortógrafos no tenemos plagas, si bien nosotros existen insectos dentro de esta división, pero nosotros no tenemos ninguno que sea de importancia agronómica. O sea que todos aquellos dípteros que son plagas de horticultura, e inclusive algunos de ellos que son insectos controladores biológicos, vamos a ubicarlos dentro de la división de Cyclorhaphor superfamilia Muscoideus. Y ahí vamos a tener a los tripétidos, donde tenemos las dos principales plagas de nuestra zona, que son las moscas de los frutos y la mosca americana. También vamos a tener, como en este caso, insectos que son controladores naturales de bicho cesto y de mesara, de chinche. Y también vamos a tener otros que son parásitos de otros insectos e inclusive algunos que son plagas. Bueno, entrando específicamente en cada uno de ellos, vamos a ver que la primera es la Contarina zoológica, que es una mosca, un díptero que se encuentra en el sorgo, en el cultivo del sorgo, y produce en la postura, en las lígulas, en las glumelas, perdón, del fruto del sorgo, y cuando después a partir de esto se ingresa al grano, a la mazorca. No quiero entrar mucho en detalle en todos estos insectos, que si bien son de importancia agronómica, me quería centrar fundamentalmente en dos familias, que son la de tripétidos, en donde vamos a ver mosca de los frutos, y en el caso de cules, creo que no sé si ustedes con el ingeniero Ayala ya han visto el tema de plagas domiciliares, donde van a ver ahí plagas que son los culícidos, pero me gustaría centrarme en esas dos plagas y que si surgen algunas dudas, que las aclaremos ahora o que se aclare un concepto que no se pueda entender. Pero bueno, fundamentalmente, si acá tienen material que es, si cuando lo quieran estudiar o ampliar conceptos, yo les volqué en estas diapositivas la información que es necesaria para poder identificar esta plaga. Aquí están los culícidos, fundamentalmente los que a nosotros nos importa, puede ser transmisor de enfermedades que son problemas sanitarios para los humanos. El principal género de la familia de los culícidos es Aedes aegyptis, que tiene las características, creo, o por lo menos que están informados en cuáles son los aspectos externos que tienen estos dípteros para poder diferenciarlo y poder identificar y asegurar con certeza si se trata de algún vector como es del dengue. Fundamentalmente la presencia de distintas coloraciones en formas de anillos en sus patas traseras, las coloraciones también blancas en los laterales del cuerpo, en la parte del abdomen del cuerpo del insecto, y la presencia en la zona torácica, acá si bien está un poco pequeña la imagen, pero se puede ver los dibujos en la misma coloración más clara en forma de lira, o sea, ese instrumento musical que tiene en forma de U, esa es la forma de lira que ustedes van a ver en el tórax de este insecto, y esa coloración es de color blanco también. Entonces, la presencia de los colores en las patas, en el abdomen, y la presencia de esa coloración más clara en el tórax nos indican que se trata de el vector del dengue, que es el insecto, el díptero que lo transporta es el Aedes aegyptis. Otra característica importante es que podemos diferenciar los machos de las hembras porque los machos tienen las antenas plumosas más desarrolladas y las hembras tienen antenas de tipo filiforme. También una forma de poder diferenciarlos en cuanto a lo que es las larvas, habíamos mencionado anteriormente que estas larvas son de tipo acuática y que de acuerdo a la posición con respecto al pelo de agua es que podemos diferenciar si se trata de géneros anófeles
cuyas larvas se depositan en forma horizontal con respecto al pelo de agua. En el caso de Culex, la posición de la larva es en forma oblicua y en el caso de Aedes es vertical. ¿Cómo respiran estos insectos? A través de las branquias, que pueden estar a nivel del pelo de agua en el caso de Anopheles, o por una extensión, un pedúnculo que tiene, y en la parte terminal de ese pedúnculo se encuentra el espiráculo, y a través de ese espiráculo es que realizan la respiración. El resto del cuerpo del insecto se encuentra sumergido en el líquido, y ahí podemos ver, de acuerdo a la posición de esas larvas con respecto al pelo de agua, si se trata de Anopheles, de Culex o de Aedes. Este es otro género de culícidos también. Estos no son de importancia, no es que no son de importancia económica, sino que su régimen alimentario es netamente de sustancias azucaradas. Lo que hay que destacar también, volviendo a Aedes, es que Aedes, sus hábitos son crepusculares, o sea, a estos insectos los vamos a encontrar ya sea en las primeras horas de la mañana o en las horas finales de la tarde, por eso su hábito es crepuscular. Por eso cuando se planifican las medidas de control para este tipo de insecto vector de dengue, hay que planificarla fundamentalmente para que la aplicación de los principios activos sea lo más eficientemente posible y que se realice en esas horas, por cuanto el resto de las horas el insecto se encuentra oculto. Si bien el pasaje de la maquinaria que aplica puede, por las corrientes de vientos que provocan las maquinarias que lo aplican, pueden provocar el movimiento del insecto, pero la mayoría de ellos están ocultos, puesto que son de hábitos, como le decía, crepusculares. Esta es una mosca que la vamos a encontrar, si bien no son moscas peligrosas, pero se lo mencionaba para que por ahí en la mayoría de los casos, en lugares donde hay humedad o sombra, vamos a encontrar este tipo de dípteros. Otro díptero de importancia también son las moscas de los desoves, en donde fundamentalmente sus desoves los realiza en las zonas, en los huevos cercanos a la semilla de los desoves de la langosta. O sea, como si bien las langostas, los ortópteros, realizan las posturas en el suelo a través de otecas, estas moscas realizan su postura de huevo cerca de esos lugares donde se produce la postura de los ortópteros. Pero que también en otro estado de desarrollo pueden alimentarse de las plántulas de cultivos extensivos, como en el caso de las espigas, en el caso de trigo o de sorgo. También podemos encontrar que producen la muerte, o sea, que en cierto momento son controladores biológicos o controladores naturales y en otro momento son plagas del cultivo. Este otro díptero es un controlador natural también, Proectocina coridei, que es un parásito del bicho cesto. Realiza la postura alrededor del canasto del bicho cesto y cuando emergen las larvas, produce el ataque ingresa a los cestos y produce el ataque de las larvas que se encuentran ahí desarrollándose. También Trichopoda giacomelli lo van a encontrar como un eficiente controlador biológico, es un tachínido, que es parásito de Nesara, donde la postura la realiza en lugares externos del pronoto, de manera que el insecto, o sea, la chinche, al tener ubicados los huevos en esa posición, es casi imposible que se los pueda sacar, o si se los saca, algunos nomás se los puede sacar y otros quedan, de manera que en cierto momento llega a penetrar esos huevos, las larvas que emergen de esos huevos, logran parasitar a esta chinche y llegan a controlarlo. O sea, la presencia de esta mosca es fácilmente reconocible por las coloraciones ocres que tienen en su primer par de alas y por la presencia de los pelos en el tercer par de patas. Es una mosca tipo color rojizo y tiene este aspecto externo. Es un controlador biológico de Nesara viridula. Bueno, aquí hay otro parásito de cochinilla, también que es Cinera coccifera, es otro parásito que coloca los huevos alrededor de los sacos ovígeros de la cochinilla acanalada australiana.
Y otro parasitoide también es Bacha clavata, que es parásito de pulgones y cochinillas. En cierto momento pueden llegar a ver a los pulgones, que están como si fuesen hinchados, como pequeñas pelotas, y eso se debe a la presencia de que esos pulgones están parasitados, y es específicamente de este díptero, que es parásito de pulgones. Y aquí está, como quería que remarquemos hoy y que nos detengamos un poco con mayor tiempo, pues es una de las plagas importantes de la agricultura, y específicamente en la zona de Corrientes y Chaco o Misiones, si es que la mayoría de ustedes son originarios de esas localidades. Es posible que en todos los lugares encuentren este problema, puesto que este díptero son dípteros, tanto este como Anastrefa, o sea, Celastitis capitata como Anastrefa fraterculus, son plagas polífagas, o sea, pueden atacar desde cultivos silvestres o cultivos que no se dedican a producción comercial, como pueden ser ñangapirí, guayaba, mango, quinoto, higo, lo que sea que encuentren en la zona, hasta aquellos cultivos que se encuentran en producciones comerciales, como la manzana, los citrus, el durazno, los ciruelos, todos los frutos que ya sea que se encuentren, la banana, o sea, pueden tener todos aquellos cultivos que tengan frutos, ya sea en forma natural o en forma comercial. Estos dos dípteros pueden producir su ataque, pueden producir la destrucción de estos cultivos debido a su ataque. Lo que sí es importante aclarar es que estos, ya sea Celastitis capitata o Anastrefa, una vez que producen el ataque en cualquiera de los cultivos que son plaga, realizan la postura interna, o sea, dentro de los frutos, y la larva que se eclosiona de ese huevo se desarrolla interiormente en los frutos, y llegado en cierto momento próximo al pasaje de estado de pupa, emergen del fruto, se tiran al suelo y allí producen el empupado y la posterior salida del adulto para producir nuevas reinfecciones. Pero todo ese ciclo lo realiza en el mismo cultivo. No es que utilice algún cultivo como para cumplir parte de su ciclo y el resto de su ciclo lo cumple en otra planta. Siempre lo realiza en la misma planta. Pero eso sí es polífago, puede hacerlo en cualquier planta. Inclusive, si por el ciclo del cultivo que produjo el primer ataque, en cierto momento, por el tipo de momento de cosecha de esos frutos, puede que se dé en una época del año, esa misma población o otros de su descendencia pueden producir ataques en otros cultivos, pero no necesariamente tienen que pasar por dos cultivos en el mismo ciclo. Eso lo quería recalcar porque hubo otra vez una consulta en donde se ve que o se explicó mal o se entendió mal, donde se entendía que cierta parte lo cumplía en un cultivo y el resto del ciclo de la misma población la cumplía en otro ciclo. No, una vez que ataca lo produce en el mismo cultivo, completa todo. Si bien hay que recalcar que la etapa de pupa la pasa en el suelo, pero es próxima a la planta donde se realizó el primer ataque. La característica que tiene Celastitis y Anastrefas, bueno, su aparato bucal acá está un poco más acercado, como es la conformación de su aparato bucal, donde produce la absorción. Toda la presencia de estos pelos que tienen acá alrededor de su aparato bucal son los que producen la absorción de los jugos celulares. Quería voy a ver la imagen acá. En el caso de Celastitis, tiene las máculas características, y estas son las dos, uno de los elementos que se utilizan para hacer la diferenciación entre Celastitis y Anastrefa. La primera diferenciación entre, a ver si encuentro la imagen de las dos. Bueno, acá están las dos. Este que está acá a la derecha es Celastitis y este es Anastrefa. Para que ustedes vean en las dos diferencias en que nos podemos fijar para poder identificar una especie de otra es, una es la terminación del abdomen,
en el caso de Anastrefa, es más alargado. O sea, termina más en punta. Su ovipositor es mucho más prolongado. En el caso de Cerastiti, la terminación es mucho más redondeada, si bien tiene un ovipositor, por el cual a través del mismo perfora el fruto y realiza la postura interna, pero la terminación, la parte terminal de su abdomen termina en una forma más redondeada. En el caso de Anastrefa, termina más en punta. Y otro de los elementos característicos que se utiliza para diferenciar Cerastiti y Anastrefa es que la presencia de las máculas que son características, o sea, no se dicen mancha en entomología, se dicen mácula, el nombre correcto es mácula. En el caso de Anastrefa, tiene la presencia de una B corta invertida y una mácula en la región anal, en el medio de esa B. Y después la mácula, una mácula cercana en la zona proximal del ala, cercana a lo que es el tórax. En el caso de Cerastiti, la presencia es de dos máculas, una que atraviesa de lado a lado el ancho del ala y otra en la parte anal, a diferencia de lo que es la otra que tenía forma de B y la presencia de su abdomen en una forma más redondeada. O sea, la presencia de esas máculas son los elementos que se utilizan para hacer una diferenciación de Cerastiti y de Anastrefa. Acá la vemos más de cerca, Cerastitis. Y lo otro que quería recordar, remarcar que fíjense la importancia de poder realizar la captura, ya sea con alguna trampa que sea cebada, con algún componente que simule su alimento, la importancia de la captura de un individuo de este género a través de las trampas, y hace una relación de que si capturásemos una mosca, esta mosca tendría la capacidad de poner a lo largo de su vida alrededor de 1000 huevos. Suponiendo que de esos 1000 huevos la mitad fuesen macho y la mitad fuesen hembra, llegaríamos a tener que son 500 moscas que llegan a ser, que podrían ser hembras. Y si esas 500 hembras volviesen a producir esta cantidad de huevos y que a su vez siguiese la misma relación de la mitad de sexo masculino y femenino, imagínense lo que sería llegar a capturar de 3 a 4 moscas la cantidad de futuros posibles individuos plagas que lograríamos solamente con la captura de un individuo. Así que imagínense la importancia del uso de trampas, ya sea cebada a base de supuestos alimentos o si no a base de feromonas, la importancia de poder capturar, la importancia que radica en el uso de trampas. O sea, no tan solo para la detección temprana de estos dípteros, sino también para la disminución de las posibles cantidad de individuos adultos y del posible daño a futuro que eso me puede generar. Inge, una pregunta respecto a eso. ¿Qué tan eficiente puede llegar a ser o si hay trabajo con respecto a eso, se pudo reducir bastante la población o Mira, si bien... no sé si me expliqué? No, sí, está bien. Si bien el uso de trampas es una medida complementaria, a veces todas estas medidas complementarias, ya sea que se use a través de un cebo alimenticio, como puede ser a base de la preparación de trampas que pueden ser de tipo casera, con el uso de levadura y agua, esto produce una fermentación dentro del envase y esa fermentación es el olor característico o simula el olor característico de la fruta que está próxima a madurar. Entonces el adulto, atraído por ese olor, ingresa a la trampa y como tiene agua y algo, o sea, se ahoga dentro de la... No puede, o sea, ingresa a la trampa, pero no puede volver a salir y se ahoga dentro de esa trampa. O si no, también se utilizan trampas cebadas a base de trimeldrure, que es una feromona que simula el olor que produce la hembra para producir la atracción de machos. Ahora, el uso de cualquiera de esas dos trampas implica un costo
y una periodicidad estricta para la mantención y el funcionamiento de esas trampas. En la medida que yo coloque una trampa casera, como le decía, en base a la levadura y el agua, o vinagre de manzana, que también puede ser el reemplazo porque simula también ese olor a fermentación láctica, el hecho de que yo no realice la mantención de esas trampas para que sean eficientes, el trabajo que yo pueda realizar se echa por tierra. Lo mismo que si yo utilizo el plan sanitario. Corrientes lo implementó hace unos años ese plan, por lo que tenía noticias en un primer momento, hubo unos desincronización entre los momentos de pago de los que prestaban el servicio de avión para la aplicación de agroquímicos, porque el uso de trampas no es que se debe basar un plan sanitario solamente en el uso de trampas, puesto que solamente cumple como un sistema de alarmas en el cual deben implementarse entre distintas provincias y más, que acá nos encontramos cercanos a Entre Ríos, que es una zona también productora de citrus. Entonces, en la medida que no se sincronicen las dos, en el caso de Misiones también, en el caso de que no se sincronicen los momentos de aplicación de las distintas medidas y de la mantención de las trampas para que sean eficientes, cualquier plan sanitario se echa por tierra. Y es lo que me comentaban hace unos años, de que a veces el pago a los aeroaplicadores no se realizaba en forma y en tiempo, y por lo tanto no se podía aplicar de acuerdo a los requerimientos del plan sanitario. Si bien en los papeles y en el escritorio teóricamente iba a dar muy buenos resultados, pero en la medida que no se aplicaba, el insecto no espera, sigue su ciclo y sigue produciendo daño. Entonces, por lo tanto, el periodo que se había planificado para disminución de las poblaciones de estas plagas no se cumplían, se estiraban y llegaban los momentos en que entraban las temperaturas que ya no eran más propicias para el insecto y por lo tanto entraba en diapausa el insecto y por lo tanto no se podía llevar adelante con éxito, en una forma ordenada, cualquier plan sanitario. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, Inge, claro, porque, o sea, nunca tampoco he visto a grande extensión quintas que tengan Ya trampas, que ¿no? Pero con la importancia que usted mencionó ahí, y es cierto también, por eso un poco la pregunta, digamos. Eh, prácticamente, yo ahora los últimos años ya prácticamente acá de Corrientes, sí, si bien vivo en Corrientes, pero estoy alejado un poco de lo que es la noticia que tiene el plan que tuvo, cómo fue el final de ese plan. Evidentemente, si la intención de los productores es, dependiendo del destino de la mercadería, o sea, de la fruta, ya sea para mercado, para exportación o para mercado local, a veces los precios que llega a conseguir esa mercadería es lo que lleva a implementarlo en forma privada o no, si es que se justifica, si el precio justifica el uso de esas medidas de control. Ahora, Perfecto. si mi intención como productor es producir fruta para exportación, evidentemente tengo que cumplir con los requerimientos que me solicita el país que me va a comprar la mercadería y que por lo tanto manda inspectores a los lugares de producción para que no solamente sea la palabra del productor, sino que a través de esos técnicos que visitan la zona puedan certificar que la sanidad es una sanidad controlada, lo mismo que para otros tipos de problemas, como el caso de cancrosis, en el caso de limones en la zona del NOA. O sea, las empresas mandan para comprobar y certificar que la sanidad y los principios activos que se utilizan son de acuerdo a los requerimientos que ellos piden, para que no tan solo no haya estos insectos, sino que los residuos en cosecha, como hablábamos esta mañana, no pasen las exigencias de esos mercados. Entonces, ahora, si el precio de esa mercadería que va a exportar justifica esa medida, el uso de todas esas medidas complementarias, eso ya depende de cada productor y en la medida que no lo puedan cumplir, esa fruta se comercializa en forma local por cuanto las exigencias son un poco menores que un mercado internacional. Perfecto, Inge.
Muchísimas gracias. Ah, por favor. Bueno, volviendo un poco a lo que era el tema, recordemos también lo que decíamos hoy, estos dípteros tienen todos, sus larvas son ápodas, ya sea que sean larvas hidrófilas o que se desarrollen dentro de los frutos, son todas larvas ápodas, o sea, no tienen patas, son de tipo vermiforme, y como decíamos, tienen los dos apéndices cefálicos, que son los que al sujetarse a la superficie donde están desplazando o están moviéndose, retraen el resto del cuerpo, desprenden en cierto momento esos apéndices cefálicos y eso produce como un efecto de resorte, lo que le hace moverlo a distintas situaciones. Pero como se desarrollan interiormente dentro de los frutos, como se imaginarán, estas larvas no necesitan desplazarse mucho, por lo tanto los apéndices son muy pocos necesarios. Lo mismo que en el caso de aquellos que son parásitos, que se desarrollan en forma interna dentro de su huésped y por lo tanto no necesitan desplazarse, por lo tanto la naturaleza es sabia y no los proveyó de los escuriperios. Bueno, aquí están, como decíamos, los colores. Aquí está la forma de anastrefa, esta B en forma invertida o S, que algunos le llaman, esta B en forma invertida y una S que atraviesa toda su ala. Esta es la característica de anastrefa, lo mismo que la parte terminal de su abdomen, que es un poco más alargada que lo que es Celastitis. Acá tenemos a las dos comparadas y vemos los abdomen y la coloración típica de estos. Bueno, acá están los que le decía, las trampas caseras, que la puedo fabricar con botella, que puede ser, antiguamente se usaban estas botellas de vidrio, como se imaginan, se han dejado de usar por el costo que implicaba, pero adentro se preparaban unas soluciones que era a base de vinagre de manzana con agua, se colocaba un 10% del vinagre de manzana y el resto con agua, o sea, se preparaban en bidones y esto se iba reponiendo en forma periódica cada 7 o 10 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Esto producía la atracción de los insectos y como ven acá en el fondo pueden ver que hay restos. Lo único inconveniente que tiene que como el punto de ingreso, que es por acá abajo, o sea, esta es una botella que tiene su fondo donde hay una especie de embudo, aquí por el tamaño que tiene esa apertura de ese embudo de vidrio, ingresaba cualquier tipo de insecto y capturaba tanto a insectos que eran moscas de los frutos como a otros insectos. Entonces, la descomposición de este líquido era mucho más rápida. Entonces lo que se hacía era estas botellas donde se hacía una perforación con clavos de 2 pulgadas, más o menos el diámetro de unos 2 a 3 milímetros, y entonces en el fondo se colocaba o levadura o si no estas sustancias con vinagre y agua, se las colgaba de los frutos, de los árboles, y el olor que liberaba esto producía la atracción. Entonces, como ese diámetro de esa perforación con un clavo caliente producía una apertura, esa apertura permitía solo el ingreso de la mayoría de los casos de alguna de las dos moscas, de Celastitis o anastrefa. Entonces evitaba que se produjese una contaminación con insectos de otras especies. Bueno, acá también hay otros tipos de moscas que también producen, otros dípteros, perdón, que producen el ataque en otros cultivos, como en el caso de Bractoceras dorsalis. Estos son otras plagas de otros cultivos frutales. Y aquí está la serie de todos los hospederos alternativos en distinta época del año que pueden producir ataque de anastrefa, o Celastitis también. Estos son todos los hospederos alternativos. Imagínense que toda esta cantidad de frutales pueden ser los hospederos de estas plantas. Y fíjense, por el año, durante todo el año están dando frutos los distintos cultivos, por lo tanto, estos dos dípteros pueden ser plagas de estos cultivos a través de todo el año. Este es el daño típico que produce luego de la postura de la larva, del huevo, perdón, que produce la hembra, y adentro interiormente se está desarrollando la larva. La hembra tapa el lugar de postura con sus excreciones para evitar la deshidratación o el ataque de alguna plaga o de alguna enfermedad produzca la muerte de ese huevo o de esa larva que se pueda desarrollar a futuro. Pero todas sus posturas siempre son endófitas, o sea, dentro del fruto.
Lo que hablábamos recién, de que les comentaba de el plan sanitario implementado por la provincia de Corrientes y también en otras provincias, e inclusive en otros frutales que, si bien la plaga no es netamente Cerastiti o Anastrefa, pero hay otras plagas que pueden estar atacando frutales, entonces se hace uso de una de las técnicas que componen el manejo integrado de plagas, que es el tratamiento de macho estéril o de insecto estéril. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo que se busca, se hace esto en laboratorio, se logra separar, o sea, se toman los huevos de posturas de posturas de algunos de los dos, de Cerastiti y Anastrefa, se le hace completar el ciclo, o sea, que emerge a la larva, se la alimenta, todo esto en laboratorio a la larva, se la alimenta, se le da las condiciones para que empupen, y una vez que empupan, se separan los sexos de las pupas, o sea, y esta separación se da a través del color que tienen estas pupas, en donde el color claro de la pupa, porque es una pupa cubierta, el color claro de la pupa me dice que eso es una hembra. El color oscuro, un color ocre, marrón, oscuro, es de macho. Entonces se separan esas pupas y se las irradia o se las trata con un producto químico en donde se produce la esterilización de los machos, o sea, no se mata a los machos. Lo que se busca es que el insecto que se está desarrollando dentro de esa pupa se esterilice y que sean específicamente los machos. Entonces, lo que se hace después, una vez que completa su ciclo, emerge el adulto y ese adulto es liberado al ambiente, en donde va a competir por las hembras conjuntamente con los machos autóctonos, pero que estos ya no son los machos autóctonos son fértiles, compiten con estos machos tratados en laboratorio, que son los machos infértiles. Entonces, en esa competencia, algunos de los machos infértiles o tratados, si bien produce la cópula, pero no produce descendencia, o sea, no hay cruzamiento de gametas, entonces por lo tanto no producen descendencias de esas hembras. Entonces, esas hembras que van a copular una sola vez con esos machos, ya no van a copular con los machos autóctonos, y por lo tanto la disminución de las poblaciones se produce también en forma gradual. Esto es un proceso que lleva varios años y que esto conformaba el paquete de medidas que conformaba el manejo integrado de mosca de los frutos de la provincia de Corrientes. Entonces, la liberación de machos estériles junto con el monitoreo y el uso de trampas a través de feromonas me detectaban las poblaciones iniciales que emergían o que salían del periodo de la pausa invernal. Entonces, con las trampas, el productor avisaba al Sistema Nacional, al SENASA, avisaba que se producían las capturas en las trampas y entonces se implementaba la aplicación de productos químicos a través de aeroaplicadores que controlaban las poblaciones que se podían generar a partir de aquellas hembras que se habían cruzado con los machos autóctonos. ¿Se entendió la técnica? Sí, profe. Bueno, seguimos. Bueno, esto es lo mismo, en la explicación es el procedimiento, en qué consistía el plan. Bueno, acá están los distintos tipos de trampas que se utilizaban, las tipo Marfile, que son las botellas, donde tiene un ingreso, por acá abajo está el vidrio o de plástico, si la pudiesen haber fabricado, pero ya no se utilizan más estas trampas. Ingresaba el insecto, el líquido estimulante, o si no a través de las feromonas con trimedrure y trampas adhesivas que permitían capturar los insectos adultos atraídos por estas feromonas. Estos son otros distintos tipos de trampas que ustedes los podían encontrar. Esta, si bien la tenemos en la cátedra, pero bueno, la presencialidad no nos permite mostrárselas en forma directa, pero que sepan que este tipo de trampas, o sea, cada empresa va a fabricar su dispositivo de atracción, ya sea con feromonas, y cada empresa va a decir que el suyo es el más eficiente. O sea,
todas son efectivas siempre y cuando los principios activos que se utilicen como elemento cebante o el elemento que produce la muerte del insecto una vez que capturan la trampa, eso hace la eficiencia. Pero fíjense que en la mayoría de los casos, la mayoría cuenta con alguna parte de su forma, de su estructura de la trampa, un color amarillo. El color amarillo también produce la atracción, pero acá ya no hay diferenciación de machos y hembras. El color amarillo atrae tanto a machos como a hembras. En el caso que se utilicen feromonas, solamente se produce la atracción de machos, puesto que le hace creer al macho que hay una hembra y se va a producir la cópula. Bueno, estos son otros microhimenópteros que se utilizan para el control de mosca de los frutos, del género Braconte, Trastichus y Amblimerus, son microhimenópteros. Recuerden, decía que son microhimenópteros aquellos porque tienen menor de 1 milímetro. Estos producen la postura de sus huevos en la parte interna ya sea de las larvas o de los adultos. Y interiormente se están desarrollando, son coinobiontes, son insectos que conjuntamente con la plaga siguen su ciclo, completan su desarrollo y próximo a la eclosión o la salida del huésped, producen la muerte de este huésped y se reinicia el ciclo a través de nuevos individuos que se originaron dentro del individuo huésped. Bueno, esta es una mosca del género Daucus que está también en la zona de productoras de olivo, los consideran como mosca de los frutos, se lo quería mencionar, no la tenemos acá en la zona, pero quería que lo supieran que también existe, ¿no? Y por último, la que ya vimos hoy, es otro díptero, que es la Liriomyza guidobrensis, que es la mosca minadora. Van a encontrar que hay otros tipos de Liriomyza. Aquí están los géneros, pero que también a nosotros todavía no en algunos casos han presentado o han informado de la presencia de esta mosca. Produce el síntoma también parecido a como era tuta absoluta, que era la polilla del tomate, y recuerden los que explicábamos hoy la diferenciación para saber si era Liriomyza o si era tuta absoluta. Este es el ciclo de la mosca del Liriomyza. Estos son los síntomas que se pueden observar en las hojas, ya sea de oviposición o de alimentación. La alimentación son las galerías donde se está desarrollando en forma interna la larva. Y los puntos de alimentación son lugares donde se produce a través de trasluz, se ven los puntos cloróticos. Bueno, en cuanto respecto a esta mosca, como decíamos hoy, el control etológico, el uso de trampas adhesivas colorimétricas, que las puedo realizar en forma manual con los productores caminando entre los líneas o utilizando alguna herramienta o algún implemento mecánico que me ayude a hacer mayor el área de cobertura. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, microhimenópteros que nos mostró eran controladores biológicos. Sí, que si les muestro. ¿Cuáles son? Que eran controladores biológicos, ¿no? Perdón, no te alcanzo a escuchar bien. O sea, ¿qué condición tenía que cumplir con eran controladores biológicos? No, era solamente para confirmarles si son efectivamente controladores biológicos, si tengo bien. Sí, son controladores biológicos. Sí, son controladores. Esos 3 géneros que veíamos, que eran, a ver si se los puedo mostrar, estos que están acá. Estos 3 microhimenópteros, sí, si bien no se los produce en el país, no hay empresas que se dediquen a la producción de estos controladores biológicos, pero sí en otras zonas en Europa hay el uso de estos controladores porque hay empresas que se dedican a la producción de estos microhimenópteros y puesto que el uso de estos elementos de control biológico en algunos casos y para nuestro país es muy caro, por eso a veces ciertas medidas son difíciles de aplicación más allá de que es comprobada la eficiencia de estos controladores, pero como le decía hoy, en el caso de la chinche que controlaba TRIF, que era Orius insidiosus,
tienen que realizarse determinadas cantidades de liberaciones de esos controladores para llegar a un nivel poblacional alto digo, de 5 o 6 individuos por metro cuadrado, y esto hace que sean eficientes. Ahora, el costo de esos controladores biológicos para algunas economías y para algunos productores resulta alto. Entonces, a veces se apela a las otras medidas, como son el uso de trampa, o en el caso de la zona de Cuyo, en donde se utiliza la confusión sexual, o sea, son pequeños dispositivos que tienen feromonas, si bien no capturan el insecto en sí, sino lo que realizan son pequeñas cápsulas que tienen feromonas que son colocadas plantas de por medio y liños de por medio, para producir una masiva liberación de olor, o sea, de feromonas que confunda al macho y por eso no sepa, y aparte de que es un dispositivo, no es un insecto lo que está ahí, o sea, esas feromonas producen la confusión sexual del macho y no permite la cópula. Entonces son distintos dispositivos que de no poder usar estos controladores, se recurre a eso porque es una medida un poco más accesible, pero a veces la fruta donde se destina, el mercado donde se destina esa fruta, justifica los precios de esta medida, pero resulta bastante oneroso para los productores de nuestra zona utilizar el uso de controladores biológicos para el manejo de moscas de los frutos. Es mucho más accesible el tratamiento de macho estéril, que si bien no se lo produce en la zona, pero sí se lo produce en el país, y el uso de medidas sanitarias complementarias, como el uso de insecticidas en las zonas que se han detectado las primeras poblaciones de apausantes. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Claro, entonces, profe, Sí. como dijo usted, los trampeos serían más para utilizarlo como servicio de alarma, digamos, ¿o no? Exacto. Lo que me determina la alarma, siempre lo que va a hacer una alarma, me va a estar avisando la captura de adultos. Recuerdo lo que hablamos esta mañana. Entonces, porque no me determina si el fruto está atacado por larva o no. Entonces, lo que yo me determino en la trampa es los primeros vuelos de aquellas poblaciones que estuvieron diapausando durante el invierno en los lugares de refugio y que salen ante el favorecimiento de las temperaturas y de las condiciones de luz y por el estado de desarrollo del cultivo que pueda afectar, me detecta en forma temprana la presencia de esas poblaciones diapausantes. Yo entonces, en la medida en que tenga una región, un área o varias provincias que integren el Plan Sanitario Nacional, yo puedo localizar con GPS esos puntos y poder estimar con cierta anticipación los picos poblacionales, con una anticipación entre 10 y 15 días a los momentos picos de esa población. Entonces, yo, a la medida que pueda organizar un sistema sanitario, puedo identificar en esos puntos de GPS los lugares donde voy a hacer el tratamiento en ese momento, ya pasados los 15 días, 10 o 15 días, porque también, como decíamos hoy, la mosca de los frutos tiene la grados días, o sea, cumple una cierta cantidad de temperatura base, y entonces se puede estimar que en ese periodo de entre 10 y 15 días van a aparecer esos picos poblacionales y yo puedo estar preparado ante la ocurrencia de esos niveles poblacionales. Entonces, es un sistema de alarma. Las trampas es en cierto modo, pero en muy pequeña medida, una medida de control, pero que la tengo que complementar con las otras medidas sanitarias. Como decía hoy, no es nuestra opinión descartar el uso de principios activos, pero sí usarlos eficientemente. Y en la medida que yo pueda identificar focos donde aparecen los primeros puntos, puedo hacer tratamientos focales, o sea, no digo focales de una planta, pero sí focales de una población o de un lote que está identificado donde aparecen los primeros puntos, y no hacer el tratamiento de toda el área, cosa que costaría mucho más caro. ¿Sí? Claro, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les deseo buen fin de semana
sigan cuidándose. Esto no es fácil y ninguna medida que pueda ser de prevención o de cuidado va a estar de más. Lo que sí a veces está de más, los errores que cometemos en creernos que no nos va a tocar a nosotros y después terminamos lamentándolo. Así que cuídense, que toda medida de cuidado nunca va a estar de más. Bueno, nos vemos en unas próximas clases y que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Te amo el fin Hasta de- luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge.